Los números que dio a conocer el INDEC para octubre muestran que el consumo no encuentra su punto de quiebre y que sigue a la baja. Pero hay datos que en noviembre marcan una cuestión diferente, porque hablan de que habría cambiado la tendencia y que la gente empieza a consumir algo más. Vamos a hablar de este tema con el titular de la consultora Sentia, Leonardo Alanís. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Hola. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vos tenés datos que miden mucho más en la proximidad lo que está pasando con el consumo, distinto de lo que estaba publicando INDEC. ¿Cuáles son los datos que vos manejás? Sí, nosotros medimos consumo masivo. Ujú. Es bastante sensible en lo que viene sucediendo. Te diría que lo más sensible que tiene es que nos medimos contra principalmente el año pasado, donde los volúmenes estaban muy altos. Acuérdense, sobre todo en los últimos meses, pre-diciembre, te diría entre julio y noviembre del año pasado, toda esta fiebre de consumo, de dinero puesto en la calle. Bueno, entonces las comparaciones contra el año pasado se ven bastante mal, se ven con números de doble dígito, menos 15, menos 20%. Eh, las primeras semanas de diciembre se vieron parecidas, pero seguramente las últimas 2 semanas de diciembre, que es donde empieza a caerse el consumo el año pasado, que es un poco la misma tendencia que siguió este año, por lo tanto nos vamos a comparar contra unas semanas que fueron malas, que no fueron tan buenas, entonces es probable que empecemos a ver algunos numeritos mejores estas últimas 2 semanas. Pero indudablemente diciembre se va a ver con un doble dígito negativo, ¿no? Menos 13, menos 15, una cosa así. Leonardo, ¿qué están Lo que registrando con sí, respecto a los sí, datos de noviembre? ¿Hay un aumento mensual con respecto a octubre en lo que es el consumo? ¿Y en qué bocas y puntos de venta lo registran más evidente? sí, esto que está diciendo vos es una tendencia que empieza a verse de abril en adelante. A partir de abril, las variaciones intermensuales empiezan a ser ligeramente positivas. Vamos a usar adjetivos más suavecitos, ¿no? Ligeramente positivas, lo cual era una buena noticia, porque de enero a abril los números todos los meses se veían un poco peor. A partir de ahí hay un pequeño rebote, pequeño, se estabiliza, y te diría que los últimos 2, 3 meses empieza a haber variaciones de 2, 3% en el mes a mes. Es un fenómeno que se da, te diría que en casi todos los canales de distribución, porque todos los canales han tenido diferentes herramientas para capturar el tráfico de la gente o que a la gente le parezca más interesante, desde medios de pago alternativos y descuentos muy agresivos, eh, las mismas promociones que hacen las cadenas o los puntos de venta, pero yo te diría que más importante es la estabilización de precios. A partir de junio, julio de este año, los precios comenzaron a acomodarse bastante. También esto, no nos olvidemos que eh, el nivel de incertidumbre con el que convivíamos la última parte del año pasado, donde depende quién fuera a ganar las elecciones, pero se manejaban escenarios de inflación de más del 250%, tipos de cambio arriba de 3.000 pesos, digo, que cada uno con su probabilidad de ocurrencia, pero se tomaron muchas decisiones en ese sentido. Nuestra visión es que en tanto y en cuanto la situación comenzó a ser este, mucho más estable y empezó a verse cierta capacidad de predecir hacia adelante, sobre todo en términos inflacionarios, los precios tendieron a acomodarse. Leonardo, con respecto a Recuerden eso que que decís, sí, esa estabilidad de precios, el año pasado lo que veíamos era el fenómeno del el estoqueo de las familias. Apenas cobraban, iban, compraban alimentos no perecederos con productos de consumo masivo y se sobreestoqueaban, incluso esperando la devaluación que tuvo lugar en diciembre. ¿Este año cambió ese comportamiento del consumidor? ¿Qué estás viendo en cuanto a comportamiento? sí, radicalmente, porque lo primero que tenés es una crisis de consumo generada por pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, ese excedente que había en los bolsillos ya no estaba, sobre todo porque también es importante esto, y un poco es lo que va a explicar los meses que van a seguir. eh,
el dinero en tu bolsillo comienza a competir contra muchos otros rubros que estaban sumamente atrasados. Transporte, servicios públicos, bueno, todo lo que en todas nuestras casas estamos viviendo mes a mes. Entonces, primero eso. Segundo, que los precios ya no eran los mismos, sobre todo en el primer trimestre, en el primer cuatrimestre. Y después también un fenómeno bastante interesante que empieza a pasar los últimos meses es que el dinero empieza a tener otro sentido, el peso, te diría, empieza a tener otro sentido y hasta se empiezan a ver algunas tendencias a mejora en términos de ahorro. Y es un fenómeno de varias cosas que se están dando, todas positivas por suerte, no por ahí con el impacto que nos gustaría o con la fuerza que nos gustaría que sucedan, pero sí es algo, una linda conjunción de variables que esperemos nos acompañe para el año que viene. Y eso es un poco lo que estamos viendo para el 25 y el 26. Bien, Leonardo Lanís, desde la consultora Sential, director de esta consultora, te agradecemos toda esta data que estás manejando y estaremos muy atentos a ver cuál es el comportamiento de las variables de cara a los primeros meses del año. Gracias, buenas noches. ¿Cómo no? Buenas noches, adiós.